Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título del video, hablaremos sobre José Carlos Mariátegui y la conquista española del Perú. Y esto debido a que ustedes votaron en la pestaña de comunidad por esta opción. Si eres nuevo y te gustaría participar en la elección para el próximo tema de video, no te olvides de suscribirte y asimismo también apoyarnos con un me gusta, comentando y compartiendo el video. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el video. He podido ver que muchos tienen posturas inclusive contrarias con respecto a José Carlos Mariátegui. Algunos dicen que Mariátegui fue indigenista, otros dicen que Mariátegui fue hispanista, eurocéntrico, pero en realidad que estas posturas son completamente erradas, falsas, muy mentirosas y que suponen una no lectura de la Mauta. Por ejemplo, en el libro La novela y la vida podemos encontrar un conjunto de preguntas que le hacen a Mariátegui. Una de ellas es la siguiente y tiene esta respuesta. ¿Cuál es el personaje histórico que más admira? Mariátegui responde Cristóbal Colón. José Carlos Mariátegui, un peruano admirando a Cristóbal Colón, ¿qué tendrían que decir los indigenistas frente a esto? Ya la mitad de los seguidores que exaltan supuestamente a Mariátegui se han caído para atrás. Pero ahondemos un poco más en la cuestión, hablemos del error o de la mentira. La mentira. Se suele decir falsamente que Mariátegui optó por una posición indigenista y de repudio moral hacia la conquista española. Esta afirmación es una mentira y muestra el total desconocimiento sobre la literatura de la Mauta. Mariátegui, fiel al marxismo, rechaza completamente las posturas tanto indigenistas como hispanistas. En los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana podemos leer lo siguiente. Palabras de Mariátegui. La tendencia a considerar el problema indígena como un problema moral encarna una concepción liberal, humanitaria, ochocentista, iluminista, que en el orden político de Occidente anima y motiva las ligas de los derechos del hombre. Las conferencias y sociedades antiesclavistas, que en Europa han denunciado más o menos infructuosamente los crímenes de los colonizadores, nacen de esta tendencia, que ha confiado siempre con exceso en sus llamamientos al sentido moral de la civilización. ¿Cuántas veces has escuchado que los indigenistas se quejan y se quejan y se quejan de la conquista? Incluso están pidiéndole a España que devuelva el oro. Esta es una visión meramente romántica, sentimental, que se puede tener con respecto al indio. El indio que claro está sí sufrió bajo la conquista de los españoles. Pero Mariátegui comprende que este análisis no es marxista, no es objetivo, sino que es romántico, es liberal, es así. Simple, subjetivo. La visión romántica sobre el indio y de la conquista es mencionada por Mariátegui como un método no científico. Para la Mauta solo es posible comprender este fenómeno por medio del marxismo, o en otras palabras, la investigación objetiva desde la economía como lo principal. Cita de Mariátegui también en los 7 ensayos dice lo siguiente. Quienes desde puntos de vista socialistas estudiamos y definimos el problema del indio, empezamos por declarar absolutamente superados los puntos de vista humanitarios o filántropos en que, como una prolongación de la apostólica batalla del padre de las casas, se apoyaba en la antigua campaña proindígena. Nuestro primer esfuerzo tiende a establecer su carácter de problema fundamentalmente económico. Insurgimos, primeramente, contra la tendencia instintiva y defensiva del criollo o misti, a reducirlo a un problema exclusivamente administrativo, pedagógico, étnico o moral, para escapar a toda costa del plano de la economía. Por esto, el más absurdo de los reproches que se nos puede dirigir es el del lirismo o literaturismo. Mariátegui deslinda completamente de estas posturas filántropas, liberales, románticas, que evidentemente no son marxistas. Es por ello que cuando Mariátegui va a abordar la cuestión del indio y a su vez también la cuestión de la conquista, no se va a enfocar en cuestiones sentimentales ni tampoco en una visión romántica hacia el indio. Esto es completamente un error y afirmar ello sobre la Mauta es mentir y mostrar que no se ha leído realmente a Mariátegui. Entonces así creo que podemos pasar a ver la conquista como tal. Esto lo podemos encontrar en el libro La novela y la vida. Mariátegui menciona lo siguiente. Colón es uno de los grandes protagonistas de la civilización occidental. Hace más de 5 años, reporteado por Variedades, para una de sus instantáneas, lo indiqué como el héroe histórico o pretérito de mi predilección.
Pienso en él cada vez que me visita la idea de escribir una apología del aventurero, porque hay que reivindicar al aventurero, al gran aventurero. Las crónicas policiales, el léxico burgués, han desacreditado esta palabra. Colón es el tipo del gran aventurero, pionero de pioneros. América es una creación suya. Recientemente, en el libro de un pequeño burgués de Francia, se ha pretendido disminuir su empresa, rebajar su figura, como si pudiese importar que antes que Colón otros navegantes hubiesen ya conocido el continente. América ingresó en la historia mundial cuando Colón la reveló a Europa. Es imposible decir exactamente en qué medida la civilización capitalista, anglosajona y protestante, o sea, inglesa, es obra de este navegante mediterráneo y católico. ¿Católico? Una oda completa a Colón como un personaje histórico grande para José Carlos Mariátegui. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que este gran aventurero logró poner en el mapa a América. El continente americano es conocido por Europa y asimismo asimilaría poco a poco sus avances científicos, incluyendo posteriormente el marxismo. Cuando José Carlos Mariátegui utiliza los términos católico y anglosajón protestante, hace referencia evidentemente a España con Colón y por el otro lado a Inglaterra. ¿Y por qué esto? Porque evidentemente España estaba muy atrasada. España tenía relaciones internas precapitalistas, herencias feudales que llegaron como exportación a América mediante la conquista y el establecimiento del virreinato. Mientras que en Inglaterra evidentemente lo que nosotros teníamos era un capitalismo ya desarrollándose industrialmente. O sea, Inglaterra estaba más avanzada históricamente hablando bajo el sistema de producción capitalista que España. Y esto hay que tenerlo bien en cuenta para no caer en visiones románticas que bien criticaron Marx y Lenin y que repite lamentablemente personajes como Santiago Armesilla. Mariátegui, lejos de caer en el romanticismo económico, comprende que la conquista fue un hecho necesario del desenvolvimiento de la historia, en un inicio mediante la llegada de los españoles y de manera posterior por el capital inglés. Vamos a los 7 ensayos nuevamente que nos dice lo siguiente. España nos trajo el medioevo, Inquisición, feudalidad, etc. Nos trajo luego la contrarreforma, espíritu reaccionario, método jesuítico, causismo escolástico. De la mayor parte de estas cosas nos hemos ido liberando penosamente, mediante la asimilación de la cultura occidental, obtenida a veces a través de la propia España. Pero de su cimiento económico arraigado en los intereses de una clase cuya hegemonía no canceló la revolución de la independencia, no nos hemos liberado todavía. Los raigones de la feudalidad están intactos. Su subsistencia es responsable, por ejemplo, del retardamiento de nuestro desarrollo capitalista. Por ende, el problema para Mariátegui no es la asimilación de Occidente por parte de América Latina, sino la herencia feudal. No renegamos propiamente de la herencia española, renegamos de la herencia feudal. Esa es la afirmación que todo marxista tenía que sostener en la época de Mariátegui y que Mariátegui sostuvo muy bien evidentemente. ¿Por qué España descubrió América Latina? ¿Cómo pudo España imponerse frente a los indios? Evidentemente por su avance técnico. La técnica que tuvo España permitió la navegación y a su vez también el derrotar a los indios, poder someterlos. Estos son hechos históricos que se fundamentan en el desarrollo económico de Europa. Sin estas conquistas técnicas, hubiera sido imposible que España se imponga ante los indios. La conquista es celebrada como hecho histórico, pero evidentemente se reniega y se busca superar el carácter feudal que había visto Mariátegui no superado todavía por parte de la independencia del Perú. Mariátegui iba a estudiar esta cuestión a fondo, iba a comprender también que la burguesía criolla no estaba capacitada para poder llevar a cabo una revolución burguesa y justamente esto fundamentado en los rezagos feudales que atrasaban el desarrollo capitalista del Perú, esto por la herencia española. Entonces, ¿cómo un marxista tiene que analizar las cosas? En primer lugar, tiene que deshacerse del romanticismo económico, no romantizar formas precapitalistas. Esto es importantísimo. Mariátegui en ningún momento romantiza, por ejemplo, las formas de producción socialista incaicas. Por ejemplo, en Ideología y Política ustedes pueden ver cómo regresar al socialismo incaico es completamente imposible y rechazado por el mismo Mariátegui. Tenemos que comprender la contradicción entre libertad y necesidad. Los marxistas comprendemos la necesidad y actuamos para transformar la realidad con libertad.
Es así como se tienen que dar las cosas. Y eso ha sido todo, compañeros. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video corto. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Recuerda de que si eres nuevo puedes suscribirte, darle un me gusta, comentar y compartir para poder apoyarnos. Y también recordar que tenemos un código de IAPE al que pueden donar de manera voluntaria. Sin nada más que agregar, me despido, muchísimas gracias y estén al tanto de la pestaña de comunidad para poder votar para el próximo tema de video. Nada más, me despido.